Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que cuando Javier me dijo, tienes que hablar de mujer, dije, ¿y de qué? Porque es que hay tantas cosas que nos afectan que dije, bueno, podemos hablar de diferencias culturales, como podemos tener aquí en nuestras ponentes, podemos hablar de brecha salarial, de conciliación, de tantas cosas. Pero dije, no, vamos a hablar de mercado, que hablamos mucho de cuota, pero no hablamos verdaderamente de lo que impactamos en los mercados. Entonces, bueno, pues ese es el motivo de mi charla, por eso he elegido este tema. Y la verdad es que hablar de rentabilidad en mujeres en el tiempo que me han dado, la verdad es que es muy poco. A ver si tiene encargada mi presentación, que no la veo. A ver, sí, aquí está. Bueno, antes de empezar a hablar de mujer y de rentabilidad, me gustaría hablar sobre el entorno en el que vivimos. Vivimos en un entorno donde todo es cambiante, es un mundo convulso, tenemos una crisis económica y financiera, tenemos personas que realmente quieren vivir, ya no trabajamos para vivir. Lo que estamos haciendo ahora mismo, perdón, al revés, no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Estamos en una sociedad donde las personas verdaderamente estamos más interesadas en el ser que en el tener, una vez que tenemos nuestras necesidades básicas. La población, además, es que se está multiplicando, crece y envejece. Las sociedades, además, occidentales, pues tenemos un problema grave con todo el tema de nuestros mayores. Además, también las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas, la transformación digital. Realmente estamos en una cosmorrevolución, no estamos a la par que los que vivieron en la Edad Media y ahora y después pasaron al Renacimiento. Pues nosotros estamos igual, en un cambio estructural, no es coyuntural y además está para quedarse. Todos los desastres naturales que nos impactan, hoy veíamos pues, a toda la gente en Italia con miedo a ver si sus negocios se caían, sus empresas pues, tenían pérdidas y además tenemos que el consumidor tiene el poder. O sea, ahora mismo las redes sociales verdaderamente nos incitan a consultar con otros para ver si compramos o no. Bueno, pues todo esto, que es un mundo convulso, ya lo avanzaba Kissinger hablando a lo que eran el ejército americano, hablando de lo que se llama los VUCA Times. Los VUCA Times no es ni más ni menos que vivir en un mundo donde es volátil, donde es incierto, es complejo y además es ambiguo. Luego toda la comunidad empresarial, ¿qué es lo que hizo? Definirlo como la nueva normalidad. Esta nueva normalidad está para quedarse. Lo único que tenemos claro es el cambio. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los líderes? Los líderes tienen que ser ágiles, tienen que ser flexibles y además tienen que tener la capacidad de hacer cambios en personas, en estructuras, en tecnología, en procesos, pero tenemos que hacer que las organizaciones, y ese es el reto, verdaderamente sean adaptables. Y tienen que ser adaptables. Vivimos en un mundo donde en nuestra historia no ha habido una civilización que esté más tecnificada, pero no vamos a generar bárbaros especialistas, lo que tenemos que generar son personas con valores. La verdad es que vemos donde empresas describen todos sus valores, pero luego no se aplican. Los valores quedan muy bien sobre el papel, pero verdaderamente lo que se tiene es que llegar a la acción. Tenemos además un problema, que los valores pues, se maman en la educación, se maman en las familias, se maman en los colegios. Sin embargo, la filosofía ha desaparecido de nuestros programas. ¿Qué valores queremos tener? ¿Cómo manejar un iPad? No, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de ética, estamos hablando de independencia, de espíritu crítico. Todo eso es importante, pero resulta que ahora todos los seleccionadores de talento hablan de selección por valores. ¿Qué valores traemos las personas? Bueno, además el talento, la cultura y la diversidad verdaderamente son la clave. Y son la clave porque tenemos a los millennials, acabamos de ver aquí un ejemplo, por aquí veo a varias millennials, tenemos a los nomads, como estamos acostumbrados a utilizar las palabras inglesas, bueno, trabajadores autónomos que además son esos nómadas del conocimiento que viajarán por el mundo en función de proyectos y que ya se estima que para el año 2050 sean el 60% de la fuerza laboral mundial. Imaginaros cómo va a cambiar absolutamente todo. Además tenemos diferencias culturales y además tenemos a las personas que ya están por encima de los 50, pero si la esperanza de vida nos están diciendo que va a llegar a 110 años, ¿qué vamos a hacer? Deberemos de integrarles como nomads dentro de lo que son las organizaciones para que sigan aportando su experiencia.
Bien, estamos pasando del capitalismo fordista al cognitivo y global. ¿Qué teníamos antes? En cuanto al principio tecnoeconómico y cultural, estábamos en el mundo analógico y ahora estamos en el mundo digital. En cuanto al régimen de acumulación, estábamos en el fordista y ahora estamos en la sociedad del conocimiento y financiera, la economía del conocimiento y financiera. En cuanto al paradigma productivo, hemos pasado del taylorismo a lo que es la I+D+I. En cuanto al modo social de regulación, antes regulábamos los salarios. Hoy, ¿qué empresa no tiene realmente una política retributiva, flexible, en la que además tenga en cuenta las particularidades de cada persona y lo tenga segmentado en función de esas necesidades? Y además, en cuanto a la división internacional del trabajo, nos encontramos que antes hablábamos de internacionalización, cuando ahora hablamos de globalización o lo que se viene llamando también la glocalización, que es al final el incidir en aquellos países emergentes o no y realmente localizar nuestras estrategias de marketing. Bien, antes el talento tenía puertas, eran jerárquicas, las organizaciones eran jerárquicas y además las personas estaban en despachos. ¿Qué pasaba con el talento? Que no fluía, se quedaba estanco. El talento de abajo no subía hacia arriba y el talento lo tienen todas las personas tenemos talento para algo. No tenemos ni género, el talento no tiene ni género ni tiene edad. ¿Qué está pasando ahora? Ahora es el momento de fluir, ahora todo es colaboración, coworking, etcétera, etcétera. Ya se empiezan a relacionar, ya empresas como esta casa, Telefónica, ha abierto sus espacios. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día te estás sentando en una de esas mesas calientes que llaman, al lado de un comercial o al lado de un director funcional o al lado del que está programando. Todo eso hace que fluya el conocimiento y por lo tanto también favorezca la creatividad y reduzca la endogamia de los puestos en los que estamos trabajando. ¿Y qué viene en el futuro? Bueno, esta es la nueva filosofía, que es la holocracia, que no es ni más, aunque estos nombres siempre parecen muy rimbombantes, que tener una estructura horizontal donde los jefes desaparecen, donde realmente lo importante son los proyectos y en función de los proyectos se asignan los roles a las personas. Esto, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bueno en Zappos, que es una empresa que adquirió Amazon y donde además el CEO incluso puede ser un subordinado. Llegan hasta el punto de la gamificación, donde todos los trabajadores pues reciben premios o bonus, etcétera, en función de si verdaderamente han cumplido sus objetivos. Ya lo decía Darwin a mitad del siglo XIX, que quien sobrevive no es ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Y eso lo tenemos que tener claro. Seamos hombre, mujer y todos los gestores de talento tienen que tener claro este tema. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de mujer. Perdonad a los hombres que estáis aquí si veis alguna cosa que diga rara. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Os quiero leer la cita de Carmen White que dice: el siglo XXI será un siglo de mujeres que creen en sí mismas y afianzan sus palabras y sus pasos en esta confianza. Es así. Lo que vemos en las nuevas directivas, todas vosotras que sois jóvenes, ¿os identificáis? Levantad la mano, ¿quién se identifique? Veo manos. Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa? Que somos casi el 50% de la población mundial, pero además es que el 55% entre 15 y 64 años son la fuerza laboral. Y además el 60% tiene estudios universitarios, es decir, somos la generación mejor formada, con un 56% de posgrado. Pero ¿qué pasa? Que solo el 10% accede a la alta dirección. Algo habrá que hacer. Y tenemos que romper los mitos. Se habla mucho que si las mujeres adoptamos formas de liderazgo masculinos, no es verdad. Las mujeres, también está el mito de la abeja reina, que es decir, queremos muchas trabajadoras pero que nos suban. No es verdad. Todos los programas que tienen las grandes empresas de mentoring, de coaching, etcétera, lo que están tratando precisamente es de organizar a las mujeres dentro de sus organizaciones para identificar el talento femenino joven y poder impulsarlas hacia arriba. Y eso es lo verdaderamente interesante, que estamos aquí para quedarnos, lo quieran saber los hombres o no. Bueno,
Y las mujeres, pues claro que queremos conciliar nuestra vida familiar y nuestra vida profesional, pero como decían antes las ponentes americanas, también queremos vida personal, queremos tiempo para irnos a tomar unas cañas con los amigos, para disfrutar de nuestra intimidad en la soledad, también queremos tiempo para la salud, para irnos a la peluquería, para hacer todas esas cosas que no nos lo permite ni la vida personal ni la vida familiar. Para irnos a un museo, al cine, para compartir, para relacionarnos. Somos seres sociales como todos y no podemos olvidarnos de esa parte personal porque es la que más nos enriquece. Bueno, la conciliación, por supuesto, no es cosa de mujer, es cosa de todos. No me voy a extender mucho porque luego se va a hablar también de este tema, pero como sociedad nos tendremos que plantear temas de horarios, temas de corresponsabilidad. Y bueno, aquí me voy a hacer un inciso. Margarita de Cos, que alguno de vosotros la conoceréis, lleva toda su vida luchando en el ámbito de mujer, ya reivindica las cuotas y los espacios, pero en casa, en las familias, que haya un poquito más de equilibrio en las familias. Bien, en cuanto a las cualidades y competencias que tiene la mujer, a la hora la mujer directiva, bueno, pues estamos bastante bien en todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, la organización, la planificación, la gestión del riesgo, somos mucho más prudentes. Y bueno, aquí en la tabla lo que veis son todos esos aspectos donde estamos por encima de los hombres. Hay solo un punto donde los hombres nos ganan. Nosotras toleramos muy mal la presión. En el resto de lo que son las cualidades directivas, como es, por ejemplo, el liderazgo, la visión estratégica, la orientación a resultados, prácticamente los encuestados dicen que da igual que sea un hombre y que sea una mujer. Tenemos que hacer una diferencia además entre qué es ser jefe y qué es ser líder. El jefe es aquel que consigue los resultados y el líder es aquel que consigue que la empresa evolucione. Y entre nuestra manera de evolucionar también somos diferentes, de liderar también somos diferentes. El reto al final es vencer y conectar las diferencias que tenemos, porque somos equipos maravillosos. O sea, nosotros no queremos reivindicar diferencias, lo que queremos es unirnos. Él es más competitivo, nosotras somos más colaborativas. ¡Qué buena noticia! Estamos en la sociedad de la colaboración y estamos preparadísimas para ello. Además, somos más intuitivas. Resulta que en un mundo VUCA la intuición es un punto también. Ellos son un poco más estructurados. Él es más hermético y nosotras nos implicamos un poco más. Y así, bueno, un etcétera. Me quiero quedar con que él persigue más estatus y a nosotras nos gusta generar vínculos. Y eso es muy importante para la mujer. Esa es una ventaja competitiva que tenemos. Porque cuando hacemos networking, generamos vínculos. No estamos buscando trabajo, vender, etcétera. Estamos generando vínculos que luego nos ayudan. Un poco de neurociencia. Louann Brissendin, aquí os recomiendo 2 libros. Ha estado una psiquiatra americana que lleva más de 30 años estudiando el cerebro femenino y masculino. De su libro, bueno, el feto realmente no tiene sexo hasta las 8 semanas y es en el momento en el que entra la testosterona que todo cambia. Todo cambia, los hombres potencian sus células sexuales y la agresividad por 2 y las mujeres le damos mucho más espacio a toda la parte de comunicación. Eso nos hace muchísimo más empáticas y nos hace muchísimo más sensibles a lo que nos rodea. Todo eso que nos rodea nos hace ser muchísimo más potentes a nivel de inteligencia emocional y por lo tanto estar más preparadas a la escucha activa de todo lo que nos rodea. Pero necesitamos hombres, cómplices. Todos los que estáis aquí os animo a que lo seáis. Los hombres escuchan a los hombres. Y esto no es una cuestión de que nos escuchen a nosotros, es que si no nos escucháis estáis perdiendo el 50% del mercado. No creo que nos lo podamos permitir. Y ahora vamos a hablar de rentabilidad. Bien, resulta que somos el mercado más grande del mundo, con 18 trillones de dólares. Resulta que tenemos el 80% de las decisiones de compra, es decir, nosotras decidimos. En Estados Unidos el 85% de los bienes de consumo. O sea, decidimos la compra de los coches, decidimos toda la compra de casa, decidimos también todo el tema de las medicinas, la nueva vivienda, las vacaciones, etcétera, ¿no? Decía Franklin que si usted quiere tener un buen negocio, lo que tiene que hacer es consultarse a su mujer. Aquí en España nos suelen decir, bueno, lo tendré que consultar con la almohada. Espero que a partir de ahora realmente nos llamen mujer. Bien, pero ¿qué pasa? Que el 80% de las decisiones económicas las tienen los hombres, con lo cual nosotras decidimos, pero ellos controlan.
¿Qué pasa para llegar al poder? Pues tenemos que recorrer muchos laberintos. Aquí os dejo 2 libros de Alicia Kaufman, que es una experta en todo lo que tiene que ver con el coaching ejecutivo y el análisis de rol. Esta es una herramienta muy potente en la que analiza nuestra relación con la autoridad en un nivel de 360. ¿Y esto qué significa? Que como nos hemos relacionado con la autoridad cuando éramos pequeños, eso nos va a incidir en cómo nos vamos a relacionar con la autoridad cuando estamos también en las compañías. Y esta es una parte que tenemos que hacer el trabajo nosotras. Pero luego también tenemos que tener realmente y sentar las bases el gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene que plantear la estructura y aquí me gustaría leeros pues, la definición de gobierno corporativo de Juan Arenas, que la dio el otro día en un evento de Women CEO, en el que dice que se define el gobierno corporativo como el conjunto de prácticas y disciplinas que permiten gestionar una sociedad con el fin de crear valor de una manera sostenible. Y además se basa en 3 pilares: la ética, la regulación y la rentabilidad. ¿Pero qué pasa? ¿Cuáles han sido los objetivos? ¿Qué tenemos en regulación? Resulta que las normativas que tenemos, el Código del Buen Gobierno en las sociedades, dice que para el 2020 tenemos que tener un 30% de mujeres en los consejos. En cuanto a la Comisión Europea, la directiva Reding, lo que dice es que tenemos que tener un 40%. Y nuestra ley de igualdad decía que en el 2015 teníamos que tener un 40%. Evidentemente estos sean los objetivos, pero la realidad es muy distinta. Según el último estudio de Women CEO, que ha analizado todas las empresas del IBEX, solo el 20%, es decir, 7 cumplen con la directiva Reding. Pero es que hay 2 que no tienen ni una sola consejera. Es el 5%. Por otro lado, el 67% de las sociedades no cuenta con ninguna directiva. Estos datos están sacados de Informa Dun & Bradstreet, en el que se contemplan 142.000 sociedades. La realidad es que el 12% de las sociedades del artículo 75 del Código de Buen Gobierno, que es que dice que son todas aquellas empresas que no tienen que presentar los informes abreviados, tienen más del 40%. Pero solo el 26% de las sociedades tienen más del 40% de consejeras. Esto también está sacado del Dun & Bradstreet y en una base de 1 millón de compañías. Bueno, los cargos directivos en el mundo, las mujeres estamos representadas en un 25%. España está por debajo de la media en el puesto 36%. Pensar que Japón está en los últimos, está en un 2%, con lo cual estas cosas también tenemos que saberlas, pero resulta que el 60% de la productividad es provocada por la calidad directiva. Si analizamos los índices bursátiles, vemos que solo el Eurostock durante el 2015 ha tenido rentabilidad. ¿Y cuál es la buena noticia? Que en empresas con al menos una persona, una mujer, en el comité de dirección, se genera un valor de la acción superior al 26% más de aquellas que no lo tienen, en los datos de Credit Suisse. En los datos de Peterson Institute for International Economics, donde han analizado más de 20.000 empresas, hablamos de que las empresas con un 30% de ejecutivas tienen un 15% mayor de beneficios. Y yo les pregunto a las organizaciones, ¿sabéis que las mujeres de hoy en día realmente queremos trabajar en empresas que nos valoren? ¿Que realmente no queremos comprar en empresas que hacen discriminación con la mujer? ¿Que además estamos formadas, informadas y tenemos otra manera de entender el liderazgo? Y además empezamos a tener redes establecidas donde hay vínculos y donde nos ayudamos, y hay muchas. Y os animo a que os asociéis, a que os mováis, a que estéis en muchas asociaciones mixtas, no mixtas. Me estoy pasando un poquito de tiempo, pero bueno, con esto os quiero decir que la diversidad, y nosotras somos diversidad, fomenta la credibilidad, salimos de los túneles endogámicos, todo eso nos hace que fomentemos la innovación y por lo tanto eso es rentabilidad. Y si una empresa realmente no tiene en cuenta a las mujeres, quiere decir que el 50% del mercado no la va a valorar y por lo tanto va a desaparecer. O sea que si es la tuya, vete y vuela, pero vuela alto. Muchas gracias.